Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca, mitad de semana, miércoles, y como cada miércoles, Joaquín Alberto Ramírez nos acompaña con el análisis de la realidad política nacional e internacional, porque Joaquín es muy amante de los temas internacionales. Joaquín Alberto Ramírez, bien. Bien, aquí en el Ca- ombligo de la semana, como vanguardia del pueblo. Eh, Hago una anécdota breve. Lo que pasa que en una ocasión en el PLD yo fui propuesto para tres secretarías. La Secretaría de Asuntos Internacionales, la Secretaría de Asuntos Electorales, la Secretaría de Salud. Me llevé de mi profesora, Altagracia Guzmán Marcelino, de Sánchez, ¿no? Tati Guzmán, sí, sí, que date me gusto. dijo, haga su perfil de médico, métase a la Secretaría de Salud. En esa ocasión, donde yo era vicesecretario de Salud, donde el titular era el doctor Juan Ceballos, urólogo, antiguo ministro, Sí. que reside en Las Cejas, San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, pero que realmente es higüeyano. La ceja de Jobo, le dicen para allá. Ok, bueno, es un caminito, cuando uno entra a la ciudad de San Francisco, entonces Yo dobla conozco bien eso. hacia Ah, el este. oye, hacen unos cerdos ahí muy buenos, ricos. Bueno, Eh, entonces, yo he recibido brindis del doctor Ceballos, no, pero no de serlo, ¿no? yo lo he probado, es muy bueno. Ya, sí. Sí. Entonces, ¿qué decía el doctor Ceballos? Bueno, papá, yo fui de la Secretaría de Ceballos cuando era titular durante unos 6 años, hasta que realmente el PLD puso orden, porque antes eran demasiados subsecretarios, eran uno de los 52 subsecretarios que tenía el PLD de salud, y entonces hubo un congreso del partido que lo bajó a 7. Tocó René Canán, que ya salió del PLD, y René Sí. Canán no me dejó en esos 7. Sacó, le sacó. Me sacó de allá, pero entonces me recogieron en la Secretaría de Activistas y Métodos, que entonces se llamaba. Ya. Pues Sí, mira, volviendo a los temas que realmente sugerido por ti, también temas que son de dominio nacional, ha llamado bastante la atención lo que ayer admitió la Junta Central Electoral que había ocurrido. Un camión de esto, como le llaman, Discolay, sí. de propaganda del partido gobernante, pues estaba siendo pues, protegido en la fortaleza de Asua. Protegido, vamos a decirlo así, porque no lo guardan ahí para no dejarlo a la intemperie, digo yo, en el mejor de los casos, porque ningún político es tonto, estúpido, para fijar un comando de campaña en un puesto militar. Y peor es el jefe militar que se presta a eso. Si a su espalda se hace eso, ocurre lo que ocurrió. Tuvo que el jefe de Estado Mayor del Ejército de la República Dominicana destituir al comandante de la 13ª ABA Compañía, justamente por negligencia. Porque estoy seguro que ese comandante no sabía eso. O si lo sabía a media. Quizá le dijeron, mire, comandante, lo llamaron. Aquí los muchachos del partido siempre le llaman el partido, al partido El gobernante. gobernante sí, Los sí. demás son partidos, son Sí, es PLD, como Fuerza del Pueblo. la embajada de Estados Pero Unidos. cuando un partido está en el gobierno, le dice lo del partido. Sí, Y sí. quieren que le guarden un vehículo aquí. El general quizá, o el coronel, unos tragos por ahí, compartiendo con un amigo en la intimidad de su hogar, dijo, bueno, está bien, no hay problema. Pero lo más lejos que puede tener ese jefe militar, que eran vehículos logueados, como decimos en el argot político, con propaganda del partido gobernante. Porque del partido opositor ni hablar, que no lo van a dejar Ahí entrar. está. Entonces ahí Sí, sí. está la señora Brenda, que es una de las aspirantes a puesto electivo allá en Asua, se produjo esto. Y no es la primera vez que esto ocurre, porque vamos a tratar de ser un poquito, si se quiere, objetivo. Ocurrió en los 12 años del presidente Joaquín Balaguer, donde los cuarteles policiales y militares eran comandos de campaña del presidente Balaguer. Todos recordamos, Joaquín estaba muy jovencito, pero Pero recuerda la yo bayoneta sí voté en el 78, en la sí, bayoneta con la bandera colorada, una roja. pañoleta colorada en los fusiles, para intimidar a los electores y a las personas que quizás tenían animadversión, rechazo al sistema de gobierno del presidente Balaguer. Pero luego recuerdo en los 8 años de gobierno del PRD que aunque no se usó pañoleta blanca, pero sí se usaron de manera indirecta los cuarteles para proteger bienes del partido. En los gobiernos del PLD es donde menos se han usado. Y digo donde menos se han usado porque quizás se usaron.
pero de manera indiscreta, no vehículos logueados como este que vimos ahí, una camioneta del partido. El partido del gobierno, se sobreentiende. Bueno, mire, a eso no lo podemos dejar afuera, le roban la batería, hasta se roban el vehículo. Bueno, déjale en el cuartel ahí, el cuartel la protege. De seguro que sí, que la protege el cuartel. Como lo pueden hacer con cualquier otro ciudadano común y corriente. Pero en esta ocasión, señores, llamó demasiado la atención ese video que ustedes vieron ahí en pantalla hace un momentito, que ha circulado no solo en la República Dominicana, sino en el mundo entero. Joaquín Alberto. Bueno, a mí es un tema que me toca muy de cerca, porque yo pertenecía a un organismo que se puede entender que es la seguridad del Estado, como el Ministerio de Interior y Policía. Fui viceministro, aquel tiempo eran subsecretario de Estado, y precisamente por las funciones que yo desempeñaba, nunca le puse lo que llaman un sticker o calcomanía o un flequillo distintivo, los colores de mi partido en el vehículo, porque de vez en cuando yo tenía que representar al ministro en actividades que eran o de la Fuerza Armada o eran de la Policía Nacional. Entonces tenía que entrar a recintos, a base aérea, a cuarteles, a palacios de la policía, etcétera. No usaba ninguna simbología partidaria, precisamente por el carácter apartidista, aunque la Constitución dice apolítico, que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Voy a pensar también de buena fe como tú, Ramón, de que nada, el partido de gobierno todo lo puede hacer, déjalo ahí. Y Exacto. no vieron la implicación que significa eso, porque esa toma llevada de un celular de la salida de este vehículo eh, deja muy mal parada la institucionalidad del país. Voy a aplaudir que tomaron medidas rápidas, ojalá que sean reales, porque a veces la hacen de aguaje. Me contan que a veces en el gobierno para calmar Claro, a la población claro. un poquito, te instituyen por aquí, pero te pongo por allí, y así quitamos toda este mal sabor que deja la mezcla de las actividades partidarias con las instituciones militares, que por su carácter debe estar muy aparte de ese tipo de asuntos. También es reconocer la Junta Central Electoral que se haya pronunciado en contra de esta actitud que muchas veces, Ramón, lo que sucede es, y eso yo lo he discutido cuando he tenido funciones públicas, de que cuando hacen un plan estratégico institucional, de cualquier institución cualquiera, de cualquier ministerio, dirección general, lo que fuera, o empresa, cometen un error de no poner a todo el personal y lo dejan a nivel de gerentes. Y sin embargo, siempre, siempre, siempre el usuario con el que tiene contacto, el primer contacto que tú tienes en cualquier parte del mundo es con la seguridad. Tú vas a Exacto. llegar ahí a ese local del ejército llamado Antonio Duvergé, te va a encontrar ahí con centinela. ¿Dónde te va, señor? O si no te va, señor, por lo menos te está observando qué tú estás haciendo y te deja pasar. Eh, y cuando tú vas a cualquier otra institución pública o privada, por igual te encuentras con una seguridad privada. Y esa gente, los choferes, la recepcionista, los que dan el servicio y mayordomía, tienen que estar identificados con los valores de la institución, con los postulados estratégicos. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahí. Voy a pensar de buena fe, no voy a pensar Claro. que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno nos está llevando a un proceso de retroceso, porque sí, cuando tú hablas del 78, yo era un muchachón ya de 12 años, tenía cierta conciencia de lo que estaba pasando. Incluso recuerda, Ramón, que esas elecciones fueron interrumpidas, el conteo por las Fuerzas Armadas. Cuando empezaron los primeros boletines a dar favorable a Antonio Guzmán, que era el candidato, y llegó a ser presidente de la República por el Partido Revolucionario Dominicano, llegó un momento que se interrumpió. Ya. Y tuvo que llegar a la casa, la residencia sin cita, Robert L. Joss, el embajador de Estados Unidos, y Balaguer, muy molesto, no lo recibió. Le mandó a través del general Brown de que pidió una cita a través de Cancillería. Le pidió todo el protocolo. Pero ahí hubo una movilización,
no solamente del presidente Carter, sino del presidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela, de Carazo en Costa Rica y de toda la Internacional Socialista. En aquel momento el PRD tenía muy bien articuladas las relaciones internacionales y toda esta presión generó que bajara los ánimos, los militares volvieran a sus cuarteles y se terminara con el conteo electoral que dio triunfador a la oposición política que tenía 12 años fuera del gobierno. Ojalá que esto sea un incidente por un descuido de un centinela y que no pase más de ahí. Pero eso yo lo creo, lamentablemente, que se crea un obstáculo, una espinita en la carrera del coronel Raúl Esteban Mora Hernández, que era el comandante de la décima tercera Brigada de Infantería del Ejército, y Sí. también de Gustavo Taveras García. La lucha por el control del Colegio de Abogados de la República Dominicana ha sido objeto de confrontaciones históricamente hablando. Cada cierto tiempo se producen esas confrontaciones. Saludo a mi directo y apreciado amigo, el camarada Babado Torres, que ha sido uno de los que mayores incidentes ha protagonizado en esos procesos electorales del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Nunca antes el Colegio de Abogados había tenido una litis judicial tan aguda como la que está teniendo en estos momentos por el control de ese importante gremio profesional. Y nunca antes había sido así, ni siquiera cuando se reeligió el actual presidente, porque todavía no puede entregar el cargo, porque ¿a quién se lo va a entregar? Miguel Surún Hernández. Y en la reelección que se dio justo después de la modificación de los estatutos de este gremio profesional, de los profesionales del derecho, valga la redundancia, que los estatutos establecen que tú puedes ser presidente una vez, descansa y puede volver a ser presidente. Entonces ahí, pues, Miguel Surún era, si se quiere, parte afectada, en esa afectada, pero se legisla a futuro, no para el inmediato. Es decir, que él también era parte afectada, era de manera positiva y de manera negativa, las dos partes. Entonces él tomó la parte positiva y logró y se perpetuó, se religió al frente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y hago este preámbulo porque ahora lo que está ocurriendo es peor aún. Peor aún, ¿por qué? Porque tres candidatos batallaban por la presidencia del Colegio de Abogados, tres con posibilidades de ganar. De esos tres, dos pactaron, pero fue un pacto que se hizo justamente ahí, faltando horas apenas para el levantamiento, ya para acudir a las urnas, que fue el caso del candidato que postulaba a través de su corriente jurídica que se llama Dignidad Jurídica, el Partido de la Liberación Dominicana, y el candidato que postuló el partido Fuerza del Pueblo, que es el doctor Trajano Vidal Potentini. En el caso del PLD lo era el doctor Diego José García. Diego José García pactó con la Fuerza del Pueblo y su candidato Potentini, apenas faltando horas. Y ese convenio, hay que estar claro y ser objetivo, Joaquín, no se dio a conocer públicamente en lo inmediato, se mantuvo en secreto. ¿Por qué? Porque ese Diego José García, otrora militante del PLD, expulsado de manera deshonrosa, negoció también, ya en horas de la madrugada, con el candidato oficialista. Con el candidato oficialista yo me neutralizo. No que lo apoyaba, sino que se iba a neutralizar. Y rubricó un convenio donde decía que en futuras demandas yo podría atestiguar. Ha confesado públicamente y eso le cortó la expulsión del PLD, haber recibido 4 millones de pesos para sonsacar posibles votantes a favor de quién, del candidato López del partido gobernante del PRM. Entonces, esto, pues después de concluido el proceso electoral, aparece el convenio, el pacto, el contrato firmado entre los candidatos del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Un notario público dio fe y testimonio de que eso ocurrió así. Y Diego José García nunca ha negado que eso se firma, nunca la ha negado. Sí quiso como poner en duda la firma del notario. Para que tú veas cómo se la conocía, el notario inmediatamente aclaró. Entonces, ¿qué establece ese convenio?
que participarían los tres candidatos. En el caso del convenio entre PLD y Fuerza del Pueblo establecía que los votos que obtenga el que quede en segundo lugar de ellos dos se le iban a sumar al que estaba en primer lugar de ellos dos. Entonces la sumatoria de esos dos votos, de esos votos emitidos fue la que dio el triunfo del doctor Trajano Vidal Potentini, porque él de manera personal obtuvo más votos que Diego José García. En consecuencia, ahí surtía efecto positivo para Vidal Potentini la alianza. Pero el PRM no quiere perder una. Perdió en el colegio, escúchame Joaquín que me extienda un No, chismán, no, no. perdió en el Colegio Médico de la República Dominicana, porque nadie, ningún partido político, exceptuando en el pasado, que sí era reformista, el actual presidente del Colegio de Abogados, Waldo Ariel Suero, perdón, del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, no pueden decir que es PRMista, no pueden decir que es PLDista, no pueden decir que es reformista ahora, porque fue reformista una vez. Yo diría que es el símbolo de la lucha gremial de los médicos dominicanos. Así lo juzgo yo, en su momento se le reconocerá. Estoy seguro que la sede del Colegio Médico Dominicano llevará su nombre cuando él ya deje de estar en este mundo, porque no tiene nombre todavía. Cuando deje de estar, que Dios le dé larga vida y salud, porque no es que le estamos deseando que se vaya de este mundo terrenal, ¿verdad? Pero ha sido así. Entonces no se puede abrogar el PRM que ganó ahí, pero tampoco se puede abrogar que ganó en el Colegio de Periodistas. Aunque mi amigo Aurelio Enrique siempre se le ha visto un poquito vinculado con el PRD, PRM, pero fue funcionario medio de las gestiones de gobierno del PLD, Joaquín Alberto. Bueno, mira, a cada profesión se le exige algo. Por ejemplo, yo como médico no me luce en un país como este, quizá puede ser en Estados Unidos, beberme directamente un vaso de agua desde la llave, por los grados de contaminación que tiene. Entonces, bueno, el médico y se bebe esa agua directa. A un abogado se le exige una buena dicción, ser elocuente. Un abogado que diga mal las palabras, no las pronuncien bien, y que no cumple los preceptos reglamentarios de lo que fuere. Y uno ve en esta situación del colegio de abogados que hay violaciones por todo el orden, porque la violación mayor ahora viene, Ramón, del Tribunal Superior Electoral. Ahí iba yo en la segunda parte. Sí, la ley orgánica de este tribunal, que es la 2911, quizá en su artículo número 3 y en el párrafo del 10, comete un error y por ello se cuelan. Y es que dice de elecciones, no dice de dónde. Y bueno, como estas son elecciones, aunque sean de abogados, ellos debieron, ¿cómo dice usted el abogado? Sobrecederse, Sí, sobrecerse, sobrecerse. sobrecerse, ¿no? Sí. Porque eso no es de su competencia. Cuando tú entras, O inhibirse. sí, bueno, cuando tú te recusan porque tú tienes parte, te inhibes, ¿verdad? Pero eso no es materia de ellos. Yeah. Lo más claro es el artículo 13, Ramón, porque el 13 sí habla con claridad las atribuciones del tribunal y evidentemente que todo esto viene de la parte partidaria, porque recordemos, porque tenemos un poquito más de edad, que la Junta Central Electoral en un momento determinado tuvo tres cámaras, Sí. una administrativa, otra contenciosa, y esta cámara contenciosa fue convertida en Tribunal Superior Electoral. Todo lo que le correspondía en las atribuciones de la Cámara Contenciosa se le dio a ese Tribunal Superior Electoral y el tribunal falló en esto, no debió haberlo hecho. Y cuando uno se lee, se estudia detenidamente la ley, te dice que es inapelable, a menos que tú eleves un recurso al Tribunal Constitucional, que yo creo que se procedió a llevarlo al Tribunal Constitucional. De mi ex compañero, Diego García, ahora yo me cuestiono si realmente él pasó con su cabeza o pasó con chivo, Ramón. Porque él apeló, si tú supieras, Sí, sí, él sí. apeló la decisión de la expulsión en el PLD. Sí, Y yo que soy pero el Tribunal médico, Superior Electoral lo dio pero como un déjame hecho. decirte darte un Sí. detalle. Yo que soy médico, sé que el Tribunal de Disciplina no tiene personería jurídica.
lo tiene el PLD. Sí, Hay gente que se siente raro. Joaquín, pero tú demandaste tu partido. Sí, porque es que el partido que tiene la personería jurídica. claro. Y por eso yo lo hice. Él no lo hizo así. Al no hacerlo así, evidentemente le fallaron, que Le no. fallaron en contra. Claro, ahí mismo se le cayó el amparo. Entonces yo me pregunto, pero eso me luce a mí como médico, Sí, que que no yo es me abogado. equivoque, pero no un abogado. O sea, hay una gente ya con un título en la mano graduado. Sí. Le puede lucir incluso a un estudiante de derecho de cuarto, quinto semestre, pero no una gente ya con un título en la mano. Entonces te está diciendo a ti que este sector del derecho tiene que ser sometido a un proceso de formación jurídica y de valor y de respeto a la institucionalidad, que fue lo que dijo el que había traído acá precisamente el presidente Leonel Fernández para hacer el esbozo de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ya Atalí, que decía que el problema número uno de este país era de confianza en las instituciones. Y eso se lograba con algo que yo me he hecho un abanderado hace bastante tiempo, y es el fortalecimiento institucional. Cuando el país tenga un fortalecimiento institucional, no pasa lo que vimos con la cuestión del ejército y no pasa este marasmo que ha ocurrido en el Colegio de Abogados. Bueno, indudablemente que ya de esto pues ha fallado el Tribunal Superior Administrativo, fue la primera instancia que se tocó, falló a favor del doctor Trajano Vidal Potentini. El gobierno que lucía acorralado, yo digo el gobierno porque es el que está empeñado en vender ante la opinión pública nacional de que tiene una buena aceptación en la población. Y como el gremio de los abogados aglutina alrededor de 80.000 profesionales de la toga Una y buena el encuesta. birrete. Entonces, ellos creen que es una buena encuesta, pero ¿qué sucede? Uno de los gremios de mayor abstención al votar. Oye, uno de los gremios de mayor abstención, apenas unos 15.000 votaron. Si usted está hablando de 80.000 y apenas 15.000 votan, usted está hablando de que hubo una abstención de 65.000. Es que en general, Eh, Ramón, eso ocurre también con los con los médicos médicos, sí, y sí. ocurre incluso en la Federación de Estudiantes Dominicanos. Bueno, pero en los Sí, médicos yo no creo que sea tan alta la abstención. sí, sí, votan dos Ah, o tres, de porque, verdad, bueno, sí. lo que está más vinculado al Sí, no, no gremialismo. se sienten, hay personas que son apáticas al trabajo gremial. Bueno, el Sí. asunto es que ya ahí, correcto, ya muy bien, hubo un resultado. Eh, el otro, la parte que supuestamente sucumbe, que es la del PRM, el señor López, entonces acude a buscar el auxilio de un tribunal que ellos consideran tienen bajo su control, que es el Tribunal Superior Electoral. Bueno, aquí estamos, Joaquín, como prometíamos al cierre del segmento anterior, ahora sí vamos a hablar de qué pasó con el Tribunal Superior Electoral. Miren, el Tribunal Superior Electoral, y tú muy bien lo dijiste, Joaquín, surge de las divergencias internas que se dieron en un momento dado en la Junta Central Electoral. ¿Cuál es la divergencia? Bueno, la parte organizativa, administrativa de la Junta y la parte litigiosa chocaron. Como Orel Entonces, Celda, ¿verdad? entonces ahí primero se dividió la Junta en lo contencioso y en lo administrativo. Ujú. Había una especie de dos juntas, o la De junta tres, y dividida. el despacho del presidente por un lado. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Eso el legislador entendió que no debió ocurrir. Con la reforma constitucional del año 2010, se crea entonces una alta corte especializada en litigios electorales de los partidos políticos. ¿Qué, ¿Cuál es la función del Tribunal Superior Electoral? Que lo dirige un gran amigo, lo respeto bastante. Bueno, el lugar donde resido se lo compré a él. Mi profesor, Ignacio Camacho, una persona tratable, amable, afable, pero se dejó usar. Y se lo dije personalmente. Se dejó usar porque dejó que este organismo que hasta ahora tenía cierta credibilidad, vamos a decirlo, en el pasado, pues se le cuestionó que tuvo, qué sé yo, cuántos fallos a favor del PRD, facción Miguel Vargas. Pero en lo relativo a los conflictos electorales internos de los partidos políticos, nadie va a quedar contento cuando le dan el ramplinazo, pero nadie apeló las decisiones que se tomaron en el Tribunal Superior Electoral. Bueno, entonces el Tribunal Superior Electoral, según el constituyente, el legislador constituyente, que así se convierte en legislador cuando están en proceso de reforma constitucional,
tiene que ver con esos litigios primero, los litigios que se producen a lo interno de los partidos políticos por el control de lo mismo. Que a ti te eligieron miembro del Comité Central y que te están desconociendo ese triunfo, usted apela ante el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral hace un escarceo, investiga si es justo tu desconocimiento como elección del miembro del Comité Central del PLD o es injusto. Entonces toma la medida que entienda. No es injusto haberle despojado a Joaquín Alberto Ramírez del triunfo que obtuvo para ser miembro del Comité Central del PLD. Ahí concluye, porque es un organismo que no tiene órganos de alzada, de apelación, exceptuando el Tribunal Constitucional, si se violentan los derechos constitucionales de la persona y se puede comprobar, porque cualquiera puede acudir al Tribunal Constitucional, pero vamos a ver sobre cuál argumento. ¿Sobre cuál argumento? En el caso de lo que ha ocurrido con la facción que dirige el doctor Trajano Vidal Pontentini, sí tiene argumentos suficientes y convincentes para acudir al Tribunal Constitucional, porque se le está desconociendo, se está violentando la norma, el reglamento de un tribunal. Se está llevando ese tribunal a inmiscuirse en asuntos internos. Si es así, y eso pasa eh, muy bien, que se permite que el Tribunal Superior Electoral intervenga en las elecciones, en las decisiones del Colegio de Abogados de la República Dominicana, lo mismo puede hacer uno que se sienta afectado por la elección de un presidente de una junta de vecinos. Lo mismo puede hacer en un club deportivo y cultural, en una asociación de motoconchitas. Lo mismo puede hacer, lo mismo. Entonces, no. Esa máxima autoridad en materia de litigios electorales está reservada para los conflictos, reitero, de los partidos políticos al interno, los conflictos por elección de puesto de elección popular, valga la redundancia, incluyendo el de presidente de la República. Y para usted acudir a ese tribunal, tiene que primero haber apelado en el momento en que se producen las elecciones en un colegio electoral, usted mismo ahí mismo dice, bueno, yo como delegado de X partido político apelo a esta decisión porque no me convenció. Por esto, ahí mismo se inicia el proceso de observación, de impugnación. Entonces, si se tiene que llegar ya al Tribunal Superior Electoral, usted tiene eso, porque no puede usted ir al Tribunal Superior Electoral si no ha iniciado el proceso de impugnación en el colegio electoral. O sea, que es complejo. Entonces, pienso que esos tres integrantes del Tribunal Superior Electoral fueron, pues, influenciados por el partido gobernante por querer vender la sensación de que están fuertes, de que están ganando en todos los medios. Y así no debe ser. Joaquín Alberto. Mira, ese tema me llega directamente porque yo siempre he sido un hombre de capa y espada en todo el proceso. Y recuerdo que en el 9º Congreso del Partido de Acción Dominicana, llevando yo la voz cantante en el intermedio Matías Ramón Mella C., se me acogieron unas 15 propuestas de reforma estatutaria y documentos importantes en el PLD. Sin embargo, cuando yo veo los documentos para discusión, oh sorpresa, las 15 propuestas no aparecían por ningún lado, ni por el lomo, ni por atrás, ni por delante, nada. Y Ni siquiera yo el vecino la tenía. hice lo que tú acabas de decir. Yo mandé una instancia a la comisión organizadora protestando de que habían excluido esa propuesta, alguna de reforma estatutaria, otra tenía que ver con la elección del principio del PLD y otros documentos. Y ni siquiera existía un organismo que se formó a la carrera por mí, modestia aparte, Yeah. llamada la Comisión Electoral, que se convierte como en una segunda instancia de alzada, que ustedes le llaman ese término. Lo crearon después de un principio legal que se habla que la ley se hace para el porvenir. Sí. Se legisla a futuro. Exactamente. Entonces se creó ahí y se me quería pedir que fuera allá también. Y dije, no, pero cuando yo tomé la decisión, eso no existía. Y me sentí muy contento porque en verdad, Ramón, yo tuve poca asistencia jurídica. Y el tribunal me la aceptó, bueno en la forma. Yo, pero mira qué bien, buena en la forma. Aunque el tribunal, en ese caso, Ramón, esperó el último día que se iban. Al otro día juramentaban el nuevo tribunal y me fallaron en el fondo en contra. Yeah. Pero me siento satisfecho porque por lo menos la forma se cumplió y ya una
justicia hasta el día no hay justicia. Ya habían puesto todo, habían hecho todo sobre la base de esa exclusión, se había juramentado hasta el nuevo comité central y yo sencillamente no quise seguir más el pleito, sino que quise mandar una señal a la dirección de mi partido de que hay un ejercicio del derecho y nosotros lo llevamos a cabo y eso a veces es preventivo hacia el futuro. O sea, ya en futuro muchos se cuidarán de cumplir las normas. En el caso de los partidos políticos, que tienen dos leyes, la ley de régimen electoral y la ley de régimen de partidos políticos y movimientos. Pero lo que tú acabas de decir, Ramón, acaba de enlodar al Tribunal Superior Electoral, porque el hecho mismo que ellos hayan preferido irse ahí y no dejar que eso siga corriendo por el Tribunal Superior Administrativo, le está diciendo a la sociedad dominicana que ese tribunal es susceptible a los llamados del gobierno. Y eso es peligroso en un futuro con todo lo que puede venir a lo interno de los partidos políticos, de que haya una desconfianza. Yo diría que eso va mucho más lejos, Ramón, porque ahora con esta instancia llevar al constitucional, y este es un constitucional reformado, que tuviste que pusieron a los candidatos en pasarela, pero hicieron lo que Sí, dio la sí, sí, gana, sí. y algunos están por relaciones primarias de amistad, no saben su currículum, si realmente tienen la capacidad o no la tienen, pero tuviste que pusieron gente muy allegada de los mismos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, también va a poner en juego, en tela de juicio, la confiabilidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional. Entonces, en el país vamos a seguir en ese hundido en este problema de confianza en la institución y qué pena que tengamos de confianza del área judicial del país, de la rama judicial del país. Bueno, realmente el Tribunal Superior Electoral pues ya inicia el proceso de confrontaciones con entidades políticas, porque la Fuerza del Pueblo ayer a través de su Secretaría Jurídica ya prácticamente está objetando a 3 de los 5 integrantes, incluyendo al presidente de este tribunal de comicios, de cara a posibles conflictos que se puedan producir en las elecciones de febrero y en las elecciones de mayo de este año, producto de esa acción, ¿eh? Porque por legítima sospecha. Sí. Y en estos momentos, en este año, mira, si lo hubiese hecho en el 2002, 2003, si lo hubiese hecho en el 2021, 2022, dice, bueno, menos mal, ¿verdad? Pero ahora en este año electoral 2024, Dos procesos. dos Sí. procesos electorales, uno de ellos que puede ser muy complejo, y que va a ser bien complejo, bastante difícil, que es la elección de las nuevas autoridades municipales. No por la elección de los alcaldes ni los directores de distritos municipales, que eso está claro, sino por la gran cantidad de regidores Con que el se voto van a elegir preferencial. con el voto preferencial. Sí. Ya el voto de arrastre, de que usted votaba por el regidor y automáticamente estaba votando por el alcalde de ese partido político, eso no va a primar ahora. Entonces, eso hay que contarle los votos a cada uno de los candidatos. Imagínese usted, en el caso, por ejemplo, de una circunscripción electoral que yo conozco bien, que es la de La Voz de Santo Domingo Este, ahí se eligen, creo que todavía son 7 regidores, ¿verdad? Son 7 o 9. Son 8. Ocho, Sí, ocho tendría que regidores. serlo así. Bueno, pero 8 regidores, cada partido político presenta una planilla de 8 candidatos a regidores, cada uno de los partidos políticos que participa, o el bloque de partidos políticos. Y se da un gran problema que muchos partidos políticos participan aliados en la candidatura municipal, pero separados con los regidores. Separados con los regidores. El caso de Rescate RD. Hay alianza en muchos lugares para elegir los directores de distritos municipales o alcaldes, pero con los regidores no. Entonces hay que contar eso y contar y recontar, y eso va a dar conflicto. Eso huele a conflicto. Entonces, muchos de esos conflictos van a llegar finalmente al Tribunal Superior Electoral. Entonces, un tribunal que ya está, como decían en buen cibaeño, ya está bajeado, la gente no va a tener confianza en él. Entonces, vamos a esperar que aún el tribunal está en tiempo para retractarse, admitir que es muy difícil que lo haga, que fue un error, y declinar a la jurisdicción por excelencia, que es el Tribunal Superior Administrativo, que ya decidió que sí, que ese proceso estaba ya consumado. Aquí estamos ya con la parte final de conversación franca correspondiente a este día. Bueno, Joaquín Alberto, siempre
nos ilustra, nos indica por dónde debemos tomar el camino, esos caminos tortuosos que se han presentado en el mundo ahora. En el mundo muy cercano a nosotros, aquí en América Latina y el Caribe, la toma de posesión del señor Arévalo en Guatemala, ¿verdad? Que, Sí. que sí, que no, que sí, que no, lo que ocurrió en Ecuador prácticamente se ha convertido en un narcoestado. Ecuador, la inestabilidad. Recuerda que el pasado miércoles tratamos eh, la intervención en un canal, una planta televisora normal, privada, que estaba en vivo, transmitiendo en vivo. Ujú. En el caso de Arévalo, parece ser que se trató de incidentar el proceso de juramentación de este presidente electo por el voto popular en Guatemala. Joaquín Alberto. Fíjate un caso que hay que verlo en cámara lenta. Guatemala hay una atomización de las fuerzas políticas. Y hablo de atomización, quiere decir que nadie en Guatemala en la primera vuelta, Ramón, llegó Gana. ni al 20%. Los partidos sacaron 17, 18, 15, 14, 12 y medio. Así fue que sacaron los votos. Y la mayoría relativa la tuvo Bernardo Arévalo. Y entonces se iba ya con la otra candidatura, como sucede aquí, las dos mayoría relativas Sí, se van a un proceso. Y ahí sí, en buena ley, gana el actual presidente, pues se pudo juramentar, Bernardo Arévalo. Gana la elección en agosto. Yo no sé por qué Ramón, en Guatemala, parece que ahí los problemas institucionales son mucho mayores que aquí. La transición se toma prácticamente 5 meses. wow, ¿Qué pasó? casi medio Septiembre, año. octubre, noviembre, diciembre, enero, sí, 5 meses. Y cuando ya se perfila ese triunfo de Bernardo Arévalo, pues de la misma Procuraduría General, que ya le llaman Fiscalía General, Sí, eh, hacen algo parecido aquí. La Fiscalía, que no le toca eso, sino al Tribunal Superior Electoral, anula el partido que llevó como plataforma al presidente, anulado. Entonces, evidentemente, se trataba de dar una especie de golpe de Estado, entre comillas, institucional. Y todo esto fue una amenaza, un camino que hemos llamado tortuoso, tan así que todavía la misma juramentación, la misma investidura, se retrasó por 12 horas, porque los legisladores anteriores ni siquiera le daban paso a la nueva Cámara elegida. Eh, entendible esto en el caso de Guatemala, porque por primera vez en la historia un presidente tiene un corte de izquierda, como este el caso de Bernardo Arévalo, que es hijo de Juan José que Arévalo, fue presidente también. presidente que contribuyó económicamente y logísticamente para la expedición de Cayo Confite. La labor de él fue comprar las almas a Argentina y a Venezuela para de ahí pasarla a Cuba para esa expedición en la que tuvieron dos participantes estelares, Juan Bosch, que estuvo ahí, y Fidel Castro, en la expedición de Cayo Confite. Ya. Incluso en la reunión, la conversación de Arévalo, padre, Juan José Arévalo, padre, ahí estaba un militar que se portó dignamente cuando fue presidente de la República, que fue Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz en su gobierno cometió el pecado de nacionalizar la United Fruit, que es una compañía norteamericana de producción de alimentos, de fruta enlatada, y eso le costó un golpe de Estado también. O sea que estamos hablando de un linaje digno de compromiso con la democracia de muchísimo tiempo. Juan José y ahora el presidente Bernardo, que pudo hacer la juramentación con un apoyo importante de presidentes latinoamericanos. Me gustó mucho el gesto del presidente Gustavo Petro. Digo, no, no, no. Davos puede esperar,
Ya. Estoy invitado a Davos, pero ahora en Guatemala la situación. Y yo le diré a ustedes, señores, yo soy una persona que sigo plataformas digitales de música y extrañamente, Ramón, resulta que hay artistas que cuando tienen mucha popularidad aquí, tienen mucha popularidad en Guatemala. No sé cuál es la razón que hay entre esas, pero hay esa conexión histórica entre Guatemala y República Dominicana. Y noté ahí también algo interesante y es uno que siempre tiene su ojeriza con lo que es la OEA. Ahí se enarboló la importancia de la Carta de la OEA de Defensa de la Democracia. La OEA tiene un gran problema porque tiene dos doctrinas juntas que se chocan. Hay una doctrina de Estrada, que fue un canciller mexicano, que ya habla de la no intervención en los asuntos internos. Y entonces de ahí se agarran mucho. Pero yo creo en la defensa colectiva de la democracia, que esa es la otra doctrina más reciente, y que fue una doctrina utilizada a favor del presidente Chávez cuando tuvo un golpe de Estado de un par de días, eh, que todos se pusieron a una. Y aquí todos se pusieron a una, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, que hay que reconocerle también la decisión de reconocer a Arévalo. O sea, para mí, esta actitud, Unión Europea, OEA, países latinoamericanos y los Estados Unidos, pudo preservar ese desaguisado que querían de impedir la ascensión de un presidente de izquierda. O sea, la actitud rancia de esta derecha recalcitrante no tuvo paso. Pero indudablemente que Guatemala es un país pobre, muy pobre. Vive de la cantidad enorme de laboratorios de elaboración de medicamentos, Ujú. de patente europeo. Ahí está la Bayer, tiene una Sí, planta, tiene otras plantas, importantes empresas que fabrican muy en especial medicamentos. Y esas plantas, pues como son contaminantes, Europa no la quiere en Europa. Aunque los beneficios se vayan a Europa, la llevan a países subdesarrollados como este Guatemala. Aquí conocemos muy bien la industria azucarera guatemalteca, que es una sí, sí, industria sí, tiene inversores, sí, sí. bastante próspera. Bueno, aquí tiene inversión en la Y República Molino Dominicana. Dominicano también, Ramón. Sí, aquí hay inversiones guatemaltecas, ahí en Barahona. Ujú. El ingenio Barahona está en manos ahora de una empresa guatemalteca. Ahora le llaman Villa Central, no quieren decirle Batey Central. Exactamente, ahora ya en Vía Central. Sí, Entonces, ¿qué sucede? Guatemala vive de eso, de los ingresos que recibe, de los laboratorios, de la industria azucarera. El ron guatemalteco cada vez más adquiere más valor, más demanda en el mundo, porque es un ron de la caña. Y los rones de la caña ya prácticamente lo están haciendo en la región, solo en Cuba y en Guatemala. Porque ya República Dominicana prácticamente lo que hace es que compra esos rones. Y aquí le ponen la etiqueta, Burgal, Barceló, Bermúdez, lo traen de Guatemala, porque la industria azucarera de República Dominicana cayó en un momento, si se quiere, de decadencia bastante importante, porque la azúcar perdió importancia como medio de captación de dólares. Los Estados Unidos, el principal consumidor de azúcar del mundo, comenzó a producir su propio azúcar a través del sirope de de maíz, maíz, sí. a través de la remolacha y eso. Entonces ya no necesita Estados Unidos comprar tanta azúcar, si la está produciendo localmente, ¿verdad? Y le sale mucho más barata también, porque en un acre se puede sembrar una enorme cantidad de remolacha y se puede producir mucha azúcar en un acre. Imagínate, en 30, 40 acres se puede sembrar una cantidad enorme. Entonces, en el caso de Guatemala, que nosotros históricamente hablando tenemos, como dice Joaquín Alberto, cierto encuentro. El último embajador de los gobiernos del PLD fue el amigo Elí Fernández, tu amigo, tu compañero Elí Fernández, fue embajador de la República Dominicana en Guatemala. Es un lugar donde todavía pernotan muchos indígenas, muchos descendientes de indígenas. Entonces, quizás por eso se entiende que no puede tener un gobierno de izquierda. Lo quieren boicotear, el capital, que es que, si se quiere, mueve una parte de la economía del sector privado. Entiendo que en esto, pues ya debe intervenir y no puede esperar que se convierta en un conflicto como el de Haití, la Organización de Estados Americanos, porque esos observadores que van a los procesos electorales se supone que no van solo a mirar, sino a mirar y a tomar decisiones, porque Guatemala es signatario
de la Organización de Estados Americanos, así de los es. países que integran la OEA. Entonces, yo no he escuchado a la OEA hablar de eso. Paradoja de la vida. De Haití si quieren hablar. Pero ya de Haití no queremos que hablen, que eviten en Guatemala otro Haití. No, Almagro leyó un comunicado, Ramón, lo leyó en ¿Verdad? defensa, sí, 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 del presidente Arévalo. Algo bueno hizo. Digo, Almagro hace mucho que El Armargo. él se excusó aquí de algunos pronunciamientos que han hecho muy, muy desafortunados, pero la gente como que no le ha puesto atención, pero él se excusó. Bueno, vamos a esperar que en Sí, Guatemala entre la paz, la tranquilidad, que se respete la voluntad popular, que se le permita al presidente Arévalo pues, conducir los destinos de esta nación por los 4 años que lo eligieron. Y los opositores a él que se preparen para hacer opción de poder en 4 años. Como se así ha es. preparado aquí la oposición dominicana para hacer oposición al presidente Luis Abinader. Así mismo hay que prepararse. Ya. Hay que prepararse. Señores, pues será toda una próxima entrega de conversación franca por este su canal. Gracias, como de costumbre, a Joaquín Alberto Ramírez, que siempre nos acompaña a mitad de semana, miércoles. A ustedes, nos vemos en una próxima ocasión.